Ok, la pregunta número 1 es, ¿qué opinas sobre la violencia y la inseguridad en México? Este es un problema muy grave para el país porque ha ido en aumento en los últimos años, principalmente en los últimos 15 años, más bien a partir del año 2000. Y se incrementó más en los gobiernos panistas de Vicente Fox Calderón y después con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ok, ¿cuáles son las ciudades con mayor índice de violencia? Estas ciudades empezaron a ser las del norte: Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Victoria, en Tamaulipas, porque ahí están los grupos criminales y los cárteles de las drogas, ahí estaban. Estas ciudades se han mantenido con sus índices de violencia, incluso han aumentado, pero también ahora hay ciudades del centro del país o de occidente, como Guadalajara en el occidente, y en el Bajío como Irapuato, Celaya, León. Son de las ciudades más violentas en el país, pero las ciudades del norte del país siguen siendo las más violentas. Okay. ¿A qué se debe que estas ciudades tengan un alto porcentaje en violencia? Pues las causas de la violencia que han sido estudiadas por especialistas dicen que tienen que ver con corrupción, falta de capacidad de las autoridades, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades para los jóvenes. Todas estas son causas que han sido estudiadas y que se consideran como las que más tienen que ver con la violencia y la inseguridad en el país. En México, estas ciudades, por ejemplo, las del norte no son las ciudades con mayores índices de pobreza, por ejemplo, pero sí son ciudades que tienen mucha corrupción y tienen mucha, digamos, incapacidad de las autoridades para poder lidiar con estos problemas. Y también, están ahí los grupos violentos, los grupos organizados. El crimen organizado está mucho en el norte del país, pero por ejemplo en ciudades como Acapulco, en Guerrero, que también es una de las más violentas del país, esa ciudad sí coincide con altos índices de pobreza y desigualdad, y eso ha sido desde siempre. Todo el estado, no solo la ciudad de Acapulco, ha sido uno de los estados que tiene mayores índices de pobreza desde siempre. Entonces ahí se caracteriza también porque los jóvenes no tienen oportunidades ni de educación ni de empleo. Entonces es más, se dice que es más probable que entren al crimen organizado si no tienen oportunidades. Ok. ¿Cómo es que la pobreza y la desigualdad dan origen a la delincuencia en el país? Como te mencionaba en la pregunta anterior, no en todas las ciudades coinciden de que las ciudades más violentas sean las ciudades más pobres. Sin embargo, sí está, la pobreza y la desigualdad están entre las causas de la violencia y la inseguridad en México. Y es un círculo vicioso porque si hay pobreza, entonces disminuyen las posibilidades de acceso a la educación, a la salud, al deporte, a tener un futuro con un ingreso asegurado. Entonces, si los jóvenes están en este círculo, no pueden acceder a un empleo o a un empleo que sea digno, que tenga un ingreso que les alcance para vivir en condiciones mínimas. No estamos diciendo que para vivir con muchas comodidades, pero sí para tener lo mínimo que necesitan para mantener a una familia. Entonces,
si no se tiene acceso a la educación, a la salud, si se tiene un empleo con bajo ingreso que no alcanza para satisfacer necesidades mínimas, entonces los jóvenes son fácilmente cooptados por el crimen organizado porque eso es lo primero que les ofrecen un ingreso muy alto. Pero, ¿qué pasa aquí? Que ellos, acceden de manera relativamente fácil a las opciones que les ofrece el crimen organizado por las cuestiones de dinero, pero están arriesgando totalmente su vida y la de su familia. Entonces es un alto riesgo el que corren. Las condiciones de desigualdad en el país son muy graves también. Tenemos desigualdad en todos los aspectos, desigualdad territorial, desigualdad en el ingreso, desigualdad en la educación, en el acceso a la salud. Entonces todas esas condiciones propician que más gente, no solo los jóvenes, se vayan al crimen organizado porque creen que por medio de ese ingreso que les ofrecen pueden satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se puede evitar que los jóvenes formen parte del círculo de la violencia en el país? Pues se necesita un plan integral que tenga que ver con mejores condiciones de educación desde la educación básica. Se sabe que en el país la educación básica cada vez tiene mayores deficiencias, me refiero a la educación pública, que es a la que tienen acceso la mayoría de la población. Entonces es necesario mejorar los programas educativos con el objetivo de que cuando vayan avanzando en los grados educativos y lleguen a la universidad, pues tengan más oportunidades de hacer una carrera o de hacer una carrera técnica, pero que estén bien formados. Esa es una. Otra es mejorar los niveles de ingreso. Hay uno de los problemas también graves en el país es que hay mucho empleo informal, y este empleo informal cubre más o menos el 50% de toda la población económicamente activa del país. Entonces esto afecta mucho la economía del país y pues también da cuenta de que la gente que tiene un empleo informal no tiene prestaciones, no tiene seguridad social. Entonces eso tiene que ver directamente con el acceso a la salud, por ejemplo. Si no tienes acceso a la salud, entonces cuando se te presenta algún problema de salud tienes que hacer un gasto enorme, pedir prestado, y eso es un problema que impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Entonces los empleos temporales tienen que ver con el empleo también informal, no hay prestaciones, no hay un buen ingreso, entonces no se pueden satisfacer las necesidades básicas. Entonces este plan integral debe incluir mejoras en educación, en acceso a la salud, en la infraestructura. Toda la gente que está en condiciones de pobreza vive en zonas marginadas, que no tienen servicios, que no tienen infraestructura, que no tienen equipamiento básico, entonces que están lejanas a las ciudades. Entonces la gente tiene que desplazarse grandes distancias, ocupa mucho de su tiempo del día, y eso hace que baje su productividad en el trabajo, no rinden igual. Entonces tener mejores oportunidades de empleo, pero eso tiene que ver también con la preparación de los jóvenes desde los niveles iniciales en la educación, mejorar las condiciones de los hospitales, las clínicas, también desde los niveles básicos, la infraestructura y los servicios en las viviendas y el acceso al transporte, por ejemplo, para que puedan llegar a sus trabajos. ¿Cómo se puede reforzar la seguridad? Esto pues tiene que ver con una cultura que proviene tanto del gobierno, con los planes que tenga para atacar la seguridad y la violencia,
y también los ciudadanos pueden participar en tener sus planes vecinales, por colonias, por delegaciones, participar en las cuestiones de organización vecinal para mejorar las condiciones de seguridad, pero pues esto tiene que ver con bajar los índices de violencia a nivel nacional. No depende de nosotros tanto de los ciudadanos, o sea, nosotros nos podemos organizar para cuidarnos más, pero el gobierno es el que tiene que poner las condiciones para que los índices de inseguridad y violencia bajen y los ciudadanos nos sintamos más seguros. El INEGI hace una encuesta sobre percepción de seguridad y violencia, la hace periódicamente en las principales ciudades de México. Entonces, lo que dicen estos datos es que la percepción de los ciudadanos sobre la violencia se ha ido incrementando cada vez más. Entonces, ahí quiere decir que pues no se cuentan con las condiciones necesarias para que los ciudadanos se sientan seguros en sus lugares en donde viven. Entonces, es necesario que el gobierno haga planes mucho más cercanos a lo que debe ser el ataque a la violencia y a la disminución de los índices de inseguridad. Actualmente, los gobiernos anteriores tuvieron algunos planes como incluir al ejército en los lugares más violentos, pero eso desafortunadamente no ha disminuido los índices de violencia y siguen aumentando, y lo que pasa es que los grupos de crimen organizado están muy bien equipados, cuentan con muchos recursos y el armamento que ellos tienen es mucho mayor que con el que cuenta la policía y el mismo ejército. Incluso en sexenios pasados se envió a un grupo de militares a capacitarse a Estados Unidos para hacer frente a estos grupos del crimen organizado. Entonces se les dio una capacitación muy fuerte, de primer nivel, de primer mundo. ¿Y qué pasó con con este grupo de personas, este grupo de militares? Cuando regresaron, fueron cooptados por el crimen organizado. Y entonces todo ese conocimiento que recibieron lo usaron, en lugar para defender a la población de México, lo usaron para el crimen organizado mismo, para reforzar el crimen organizado. Fueron cooptados por el crimen organizado. Entonces se dice que son varios de los que ahora lideran esos cárteles. La cosa es hacer otro tipo de estrategia que permite realmente disminuir estos índices de violencia, pero al igual que te mencionaba en las preguntas anteriores, se necesita también reforzar las oportunidades educativas de salud y empleo para la población del país. ¿Qué ha hecho el nuevo gobierno sobre el tema de inseguridad y violencia? Bueno, desde que estaban en campaña, el partido Morena dijo que iba a cambiar de estrategia. Entonces, la estrategia ahora para atacar o disminuir la violencia del país es a través de la Guardia Nacional. En un principio estaba pensada como totalmente integrada por por los militares, por el ejército mexicano. Sin embargo, cuando se sometió esta propuesta al Congreso, hubo muchos puntos en contra, porque los demás grupos parlamentarios mencionaban que no era la mejor opción
tener a los militares en esta Guardia Nacional. Entonces, lo que finalmente a lo que se llegó fue que fuera una Guardia Nacional integrada por grupos civiles, por policías, pero va a ser liderada por el ejército, por el general del ejército. Entonces, pues es una nueva estrategia. Lo importante aquí es que se esté pensando en nuevas formas de disminuir la violencia en el país. No sabemos si esto va a funcionar o no, pero se tienen grandes expectativas pensando que ya el gobierno analizó la situación, analizó lo que los otros gobiernos hicieron y lo que no hicieron, y su nueva propuesta está basada en estas fortalezas que encuentran tanto la policía como los militares, y tomaron en cuenta las debilidades de de las estrategias pasadas para no volverlas a repetir. Entonces esperamos que esto tenga un mejor resultado.